La hora deportiva. Y hoy por fin ha llegado el día. Es un día especial porque arranca un proyecto que tiene pues tanta ilusión como trabajo detrás, me podéis creer. Y os voy a pedir, nada, unos breves minutos de vuestro tiempo, pues para agradecer, entre otras cosas, las muchas muestras de cariño y variadas y de respeto que yo personalmente he recibido, pues tanto en público como en privado. Incluso en el último partido que acudí en Zamora, que hubo gente que no esperaba ver por allí y que me tendió la mano después de lo que ocurrió, o sea, seguro que lo valoro y que lo tendré en cuenta en el futuro. La verdad que es que no han sido semanas muy fáciles y hoy estoy muy contento de estar nuevamente aquí, de estar con este equipo de gente, que menudo equipo de gente traemos, y de incluso haber podido convencer a mi amigo Marco para que salga del retiro. Tenemos ahora mismo gente espectacular que ha formado parte de la historia de la deportiva. Tenemos gente que ha puesto pues, su voz a disposición del estadio y que ha acompañado a la celebración de goles y triunfos del equipo. También tenemos gente que ha sido precursora en cuanto a la comunicación en torno al club se refiere. Tenemos colaboradores nuevos que nos harán disfrutar del baloncesto, tanto como de la deportiva de fútbol. Tenemos personas que han visto con sus ojos cómo la Sociedad Deportiva Ponferradina se erigía gigante y cómo tristemente pues, se ha vuelto mortal. Lo mejor de antes, lo mejor de ahora. Aquí en este nuevo proyecto, en este space, os vamos a traer debate, información, contenido exclusivo, multimedia para parar un tubo y por encima de todo os vamos a aportar mucha ilusión. Durante el programa, pues os vamos a ir desvelando las nuevas mecánicas, pero bueno, os adelanto que como siempre, pues tendréis un espacio donde hacer vuestras preguntas o peticiones tanto individuales, algún colaborador en concreto o en general, y que por supuesto pues serán contestadas en directo. Yo no me voy a extender mucho más. Os aseguro que este primer programa para mí es especial y quiero que sea el inicio de muchos más. Ahora sí, bienvenidos todos a la hora deportiva. Un saludo a todos mis colaboradores, a Borja, Ángel, Manolo, Marco, Ricardo y Rubén. ¿Cómo estáis, chicos? Pues bien, contentos. Yo, ¿Qué vamos a decir? yo os tengo que confesar que estoy un poquito nervioso. Vosotros lo sabéis que han sido pues varias semanas, mucho trabajo detrás y bueno, hay muchas cositas. Hombre, yo creo que preparar un espacio de estos es un trabajo harto complicado. La verdad es que a mí, bueno, yo que soy vamos, muy nuevo en esta materia de las redes sociales y de todas estas cosas, me parece algo casi de brujas, una cosa muy espectacular para mis conocimientos. Entonces, yo primero te agradezco que me hayas invitado a participar de este proyecto, además de formar parte de esta familia, vamos a llamarlo así, con gente tan competente y bueno, que sabe tanto y tiene tantos conocimientos que yo la verdad es que bueno, intentaré aportar algo, pero que la verdad es que así en principio digo, ojo, yo como simple aficionado de base, como me parece que soy, es como no sé, como un reto un poco grande, pero bueno, encantado de participar y de aportar lo que pueda, eso sí, por supuesto. Bueno, pero Ricardo, eso es la magia de este proyecto. Al final todos somos simples aficionados, aunque también contamos con gente que se dedica a la comunicación y que es un poco más experta en ese campo, pero lo importante es que todos compartimos la misma ilusión en torno a la deportiva, en torno a nuestro equipo. Así que, desde luego que todos vamos a aportar y es enriquecedor escucharos a todos. Yo te agradezco tanto a ti como a los demás que hayáis aceptado formar parte de este proyecto. Y bueno, pues si queréis, arrancamos. Usted es el jefe. Mira, voy a aprovechar que tenemos gente que controla bastante de baloncesto como Rubén, como Borja, como Ángel, y quiero empezar abriendo un poco de boca con el baloncesto, porque nuestros chicos del baloncesto el otro día en León hicieron un partido excelso, un partido que fue muy igualado, con muchísimo corazón y con muchísima garra y que se llevaron ese partido. Fue un partido tan igualado que incluso en el último cuarto fueron capaces de recuperarse de un parcial que había empezado 11-0 en contra. Rubén, explícame, ¿cómo te levantas de un 11-0 en contra? Hola, buenas noches.
Bueno, pues un poco suena algo extraordinario, pero los que seguimos la categoría, la segunda FEP, y Ángel, que ha seguido la cultural leonesa, igual lo puede corroborar también en los partidos del equipo capitalino, pues es más habitual de lo que parece. Es una liga muy igualada, que los partidos son de muchas rachas, es mucho toma y daca, y ver rachas de que de repente metes un 11-0, de repente el otro equipo te contesta, es bastante habitual. Sin ir más lejos, en la primera vuelta recibimos una dolorosa derrota después de ir ganando hasta por 20 puntos. Y bueno, aquella derrota fue también una de las claves, las carencias en el juego interior que teníamos, que se han resuelto con la llegada de Obi y sobre todo de Pau Treviño. Y bueno, pues la clave en este partido es que empezamos quizás el último cuarto con una segunda unidad, encajamos un 11-0 de parcial que nos hizo estar 7 abajo, pero bueno, rápidamente Oriol Pozo pilló tiempo muerto, recomponió ideas y sobre todo dio entrada a la artillería en el juego interior. Y bueno, pues hubo mucha gente que estuvo bien, fue un partido coral, el Chibi Merlo fue muy importante, su electricidad, su descaro para entrar a canasta, luego Mati también cumplió en el lanzamiento exterior, pero si tengo que destacar a alguien fue a Pau Treviño, que hizo lo que quiso en el juego interior y fue clave para que al final Ponferrada reaccionase, y bueno, tuvo también un punto superior a León en cuanto a físico, que fue clave para que, bueno, al final hasta se ganase con un poquito de solvencia en un partido que había sido igualado. Yo os tengo que confesar a todos que en el grupo que tenemos para preparar los podcasts, claro, somos mucha gente y de los que estábamos allí, realmente el baloncesto de manera activa, pues hasta este momento lo seguían pocos, lo seguían pues dos, tres personas. Os puedo confesar que ese partido fue una locura. El WhatsApp echaba humo, todos estábamos nerviosos, incluso hubo un comentario de que no entendía nada de lo que estaba pasando, pero que tenía el corazón en un puño. Y yo creo que eso es un poco la magia de estos colores, de que pues te invitan a apoyarlos, aunque realmente no te estés enterando mucho de lo que ocurre. Y también quiero puntualizar eso, porque claro, no nos enteramos mucho de lo que ocurre. Os lanzo la pregunta al que la quiera recibir, al que la quiera explicar. Esa falta final, que parece ser que pudo llegar a ser clave en la posición en la que finalizamos la tabla, que finalmente fue cuarto, ¿por qué se da esa falta final? Si quieres lo contesto yo, porque al final hubo un poquito de lío con las cuentas. Muchos pensábamos que bastaba con que Ponferrada obtuviese una victoria por 9 puntos para levantar el tercer puesto a la Cultural Leonesa. Se daba una situación de triple empate con Melilla, que al final ha sido segundo, y con la Cultural Leonesa, y bueno, había muchísimas combinaciones. Bueno, particularmente las cuentas que yo había hecho, se me había escapado un punto a favor de la Cultural, y con 9 puntos de diferencia, la Cultural y nosotros quedábamos empatados en el averaje particular a triple empate con Melilla, y decidía el averaje general. Entonces ahí nos ganaba la Cultural, y por lo tanto ese +9 era insuficiente y tenía que ser un +10, que los que lo tenían que tener claro, que era el cuerpo técnico del Clínica Ponferrada, lo tenía más que claro, y por eso después de los 3 tiros libres y el +9, inmediatamente ordenaron hacer la falta a Mati para mandar a los tiros libres a Diego Bulto, a la base de la Cultural Leonesa. Y bueno, pues fue un poco una decisión a las desesperadas, sabiendo que tenían el averaje perdido. Nosotros pensábamos que lo tenían ganado, pero no era así. Y luego pues metió Bulto los 2 tiros libres, y claro, quedaban 2 segundos y ya sin tiempos muertos pues no hubo tiempo para, bueno, un lanzamiento a la desesperada de Mati desde su campo Que no quiso que entrar. no, que no quiso entrar. Exactamente. Mira, nosotros cuando estábamos viendo el partido y vimos esa falta, claro, bueno, pues la valoramos un poco en ese sentido que nos cuentas, de que era un poco a la desesperada. Pero lo que yo no acabo de entender, y me explicaréis vosotros, hasta donde yo entiendo, hasta donde yo sé, mejor dicho, la Cultural Leonesa había perdido el averaje particular tanto con Melilla como finalmente con Ponferradina. ¿Es correcto? No, no exactamente, porque había un triple empate en el cual las cuentas era que, bueno, lo que había condicionado era que Ponferrada había perdido por bastante el primer partido de la ida a Melilla. Había sido, quiero recordar, que un -13
contra Melilla y eso condicionó bastante. Llegábamos a esta jornada, hablo de memoria, que nosotros con un -12 y la Cultural con un -1 o algo así, era así, o con un 0. Ahora hablo mucho de memoria. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues claro, Melilla lo tenía muy a su favor, ya quedaba claro que quedaban segundos y aunque nosotros habíamos perdido por 5 puntos solo en el enfrentamiento directo con la Cultural aquí en el Lidia Valentín, al final ese triple empate y esa derrota amplia, entre comillas, en la primera jornada en Melilla, pues hizo que no bastase, que hubiese que ganar por 10 para superar a la Cultural, situación que al final no se dio. Ángel, ¿tú cómo viste el partido? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues creo que lo ha explicado perfectamente Rubén. Y el tema de los averas es algo tremendamente complicado porque tú cuando estás viendo el partido, pues simplemente lo único que tienes en mente es lo que ocurrió en la primera vuelta en Ponferrada con la Cultu Basket, ¿no? Entonces, claro, ya no te fijas en otros averas donde puede entrar el Melilla solo, donde puede entrar solo el Caja 87, donde pueden entrar Melilla y Caja 87. Al final había un baturrillo enorme de posibilidades, de combinaciones y que eso es muy difícil de extrapolar a los jugadores y al entrenador. No es nada sencillo, ¿no? Aunque ahora es muy sencillo a través de una aplicación ver cómo van el resto de marcadores. Con lo cual, bueno, tampoco hay que culpar mucho ahí de lo ocurrido en los últimos segundos. Y al final, bueno, al final quedar tercero o cuarto tampoco hay tanta diferencia, bueno, porque tienes la ventaja de cancha, tienes el segundo partido como local y eso siempre es importante, aunque bueno, los entendidos hablan de que el rival de la Cultu, en este caso del Benicarló, es más sencillo que puede ser el Prat, que yo lo he visto un poco, he visto su plantilla y tiene jugadores de mucho renombre. Pero bueno, sí, a lo mejor sí lo analizaremos más adelante. Respecto al partido, bueno, para mí un partido más o menos sobre lo esperado. Muy igualado, como ya fue la ida en el Ida Valentín, con dos equipos que han hecho una temporada extraordinaria y que hay que felicitarles a los dos porque han hecho una temporada, yo creo que por encima de lo que se preveía al principio de temporada, con dos de los presupuestos más bajos de la categoría. Y bueno, es cierto que a la Cultu no nos vamos a engañar, le faltaban dos de sus mejores jugadores, Pau Isser, que es el base, y Fares Ochi, que es el 5. Sobre todo este que se lesionó la semana pasada, que es uno de los 4 o 5 jugadores más valorados de la categoría, creo que con una media de 16 créditos, que igual. Y sus recambios, por así decirlo, no tienen el nivel que sí tienen los recambios en el puesto de base de Pau y Ser. Y bueno, creo que, bueno, como digo, muy igualado en todos los aspectos, tanto en el juego interior como exterior. Obviamente sabes que Ponferrada tiene un jugador que marca las diferencias, eh, pero aún sin tener su mejor nivel como fue en este encuentro, pues siempre si no está en su mejor, el esloveno en su mejor momento, sabes que tienes otros jugadores y ahí lo dijo, lo dijiste claramente antes. Joder, es que lo que dijo Rubén Fernández. Creo que los dos fichajes interiores que ha hecho el CDP en esta segunda vuelta, creo que le dan un plus que le faltaba en la primera vuelta en el juego anterior. Creo que con esos dos fichajes, tanto con Obi, que curiosamente se llama como el ala pivo de la Cultu, como con Treviño, que era, vamos, uno de los jugadores más destacados del Huelva hasta que estalló todo allí y tuvieron que deshacerse de la mitad de la plantilla y pasaron de estar entre los mejores hasta en zona baja. Creo que esos dos jugadores fueron fundamentales cuando peor se había puesto la cosa. Ahí hay que saber templar los nervios. Era un partido tremendamente igualado. Ahí Rodrigo Llamas anotó 2 triples seguidos que se fueron de 7. Y yo os digo una cosa, en esos momentos es muy difícil jugar con la presión porque ya estaba, no sé los minutos que iban en ese momento, ya 3 o 4 minutos del último cuarto y con 3.500, 3.600 personas, que eso en una segunda federación es una locura, en contra, no es nada fácil y ahí Ponferrada estuvo espectacular con la vuelta de Treviño a cancha que para mí yo creo que fue el jugador fundamental. Obviamente el más valorado, el que mejor, el que más cosas hizo a lo largo del partido fue el Chivi Merlo, que con un 24 de valoración, que eso es una locura, para los minutos que jugó, que además solo jugó 23 minutos, pero creo que ahí Obi y Treviño supieron aprovecharse de la habilidad del juego interior de la Cultural para con ese parcial de 0-11 poner de nuevo a Ponferrada por delante y ya no dejar la delantera hasta el final. Y bueno, creo que es una victoria muy importante, sobre todo, bueno, para llegar
ya no por ganar el derbi, ¿no? Simplemente yo creo que para llegar a los playoffs con muy buen sabor de boca, después de las dos últimas derrotas, sobre todo la de casa contra el Caja 87, que fue un partido que lo tenían en el bolsillo y al final se escapó por muy poquito. Se escapó por poquitos puntos. Por muy poquito. Entonces yo creo que esto es muy, muy importante de cara a afrontar el partido del sábado contra el Venga, pues te recojo el guante y quiero que me cuente Borja, rival de playoff. ¿Cómo vemos al rival de playoff de la Deportiva? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por dejarme participar. Os deseo, suerte nos deseo, porque yo creo que lo que he visto esta semana estáis sobradamente capacitados para hacer un podcast bonito para, no solo para la gente que los bercianos que os escuchamos, y que somos muchos los que estamos fuera de la provincia y nos ayudáis a formar parte de nuestra tierra, sino porque os he visto durante esta semana y veo que trabajáis de manera muy seria y muy profesional. Con respecto a lo que me has dicho ahora, pues está claro una cosa. Ponferrada los deberes para mí ya los tiene hechos. Para mí, Clínica ¿El Ponferrada objetivo este era entrar en año, playoff? si hay que evaluarlo, para mí sí, porque como bien nos ha dicho Rubén y bien nos ha dicho Ángel, es cierto que este club no es uno de los presupuestos más altos, tampoco es de los presupuestos medios, es un club humilde, trabaja desde, para que lo entiendan los futboleros que nos escuchan, es un club que trabaja desde la humildad, desde buscar a veces cesiones, buscar jugadores económicos jóvenes con ganas de crecer, con ganas de proyectarse en un futuro. Es verdad que pues eso lo malo que conlleva es que a lo mejor el año que viene pues no ves jugadores como Samar o no ves a jugadores como Silvano Merlo. Pero lo que está claro es que para mí lo que ha hecho Ponferrada este año tiene muchísimo mérito. Lo mismo que Cultural de León. Son dos equipos que vienen, como lo hemos dicho hasta ahora, con un proyecto económico bajo, en el que se han basado en una estructura de un cuerpo técnico, además en el caso de León, un cuerpo técnico conocido, que es de la zona. Ponferrada renovando a Oriol Pozo, que hablaremos de él, porque yo creo que parte del éxito también es el continuar con la labor continuista de este míster. Y sobre todo, tener en cuenta que para mí el principal éxito que tiene Ponferrada, aparte de nosotros, es la final. Si lo no sepas, es muy complicado, que estaban en la grada, los más de 1.500 de media que suelen estar en el Toralín. Y yo creo que ese es el verdadero éxito para mí esta temporada del equipo de Bueno, Ciudad de pero llegados a Ponferrada, este ¿no? Con punto, respecto a lo que me dices, dime. queremos más. Queremos más tanto en el fútbol como en los chicos de baloncesto. Posibilidades reales, las vemos. Bueno, yo creo que posibilidades reales, lo preguntabas en el grupo que tenemos de WhatsApp, es complejo. Es verdad que hay una eliminatoria contra Prat. Son clubes que una idea parecida en la idea de coger jugadores jóvenes, prestarlos, también está mezclado con jugadores que conocemos los que conocemos un poco la Ley Plata, pues hay jugadores que ya han estado en Ley Plata, como Sergi Costa, que es un base que estuvo en Zamora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo lo que venga ahora a mayores es para mí un éxito. La eliminatoria de Prat, pues bueno, está claro que a doble partido, con el segundo en casa, apretando el Toralín, tenemos muchísimas opciones. Para mí no ha sido tan grave intentar quedar tercero o quedar cuarto. Creo que el éxito pasa porque se ha ganado el último día, te quedas con la sensación de que eres capaz de un partido adverso, como bien has dicho tú y como bien dijo Ángel, con el marcador en contra. El equipo le dio la vuelta al marcador y lo más importante, se rehizo y tuvo jugadores que en los minutos importantes dieron la cara. Eso es algo que quizás otros años no hemos tenido. No hemos tenido un Sama, no hemos tenido un jugador con ese superlativo y si encima se une a Merlo, pues claro, tenemos dos opciones en ataque que es muy complicado para el equipo rival poder defenderlo. Espero que esta primera ronda seamos capaces de poder llevarnos la victoria, pasar la eliminatoria, luego ya veremos el siguiente cruce, pero sobre todo que nos quedemos con el buen sabor de boca de la temporada que ha hecho el club, que creo que a veces pasamos de playoff, pero hay que recordar que hace 2 jornadas, si no es por un arbitraje civilino en Cáceres, este equipo podía haber quedado campeón de Le Plata y eso hubiera sido histórico para el club. Totalmente de acuerdo. Sigue. No, bueno, en principio eso, os decía eso. Luego, con respecto a lo que vosotros estáis valorando de los jugadores y demás, del último partido, a ver, tenéis que tener en cuenta que es un equipo joven, esos antibajos que hay, ese baloncesto que hay ahora. Nosotros los entrenadores antiguos, este baloncesto nos vuelve un poco nervioso. Me acuerdo en el homenaje a Urbano que había dos jugadores de hace tiempo que decían, joder, pero si es que se la tiran en cuanto llegan. Bueno, es el Es el baloncesto que hay baloncesto ahora. de los Para mí es triples, el de ahora, vistoso, ¿verdad? sí.
Sí, tiene mucha culpa Stephen Curry, Klay Thompson y todos estos de ahora, ¿no? Yo es verdad que a veces te dirías un poquito más de paciencia, vamos a jugar más lento, pero también por la configuración que tiene el grupo que tiene a día de hoy la Le Plata, no existen postes dominadores donde tú puedas generar juego a partir de ellos, ¿no? Entonces es verdad que el que quiera ver un baloncesto de los años 80, de los años 90, de la época de Todd Hill, de la época de Chente, pues no tiene nada que ver. El baloncesto de ahora, pues es bloqueo directo y me la tiro, o salir en contraataque y bueno, que llegue el primero, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final la valoración tiene que ser positiva, vuelvo a decirlo. Creo que estamos en una oportunidad histórica. Tenemos al equipo de fútbol luchando por ascender, el equipo baloncesto también luchando para ascender en una época en la que la comarca del Bierzo está hecho un desastre. Pues bueno, disfrutemos del presente. Vale, por recordar los horarios de los partidos de playoff, porque creo que se está pues cocinando un viaje, ¿verdad? Para acompañar al equipo en el Prat. El partido, el primero, sería allí, sería fuera. Sería finalmente el sábado 26 de abril a las 6:10 de la tarde en el pabellón Joan Busquets, en el Prat de Llobregat. Y el partido de vuelta, si no me equivoco, es el día 3. Si no me equivoco, me corregís. Sería en El Ponferrada. 4, el 4, ¿El 4? domingo 4. Pues domingo 4, Domingo finalmente. 4, domingo 4 porque coincide un evento en el Liga Valentín el sábado, que ya estaba ocupado el pabellón con bastante antelación. Vale, pues el domingo 4. ¿Qué tendría que ocurrir para que la Deportiva superase pues esa eliminatoria? Esa suma de partidos, de puntuaciones, esa verás. ¿Cómo se supera una doble eliminatoria en baloncesto? Partido ida y vuelta en este caso, sin más. Sí, sí, sí. Y tened en cuenta la circunstancia de que suena un poco raro, pero aquí se permiten los empates. Es una eliminatoria directa que si veis que por una casualidad el partido de ida acaba a empate, es posible. De hecho, Borja se acordará que en un play-out con Carvajosa se dio esa situación jugando contra el Jairis. Luego habría prórroga en el partido de vuelta si la diferencia, pues por ejemplo, si pierdes de 4 y ganas de 4, pues ahí sí hay prórroga. Claro. Esa es la circunstancia. Ventaja, que te la vas a jugar en el Liga Valentín, pero ojo que yo le tengo bastante respeto al Prat y el primer paso va a ser competir y salir despiertos y, a ver, yo soy bastante miedoso en estas circunstancias, pero no hace, o sea, estar concentrados y evitar, y sobre todo venir vivos para el Toralín, en el sentido de que no venir vivos yo considero pues perder el partido hasta por 10 puntos. Más allá, pues sería muy difícil de levantar. Si pierdes Yo el para partido concluir, de ida por 10 puntos sí. y ganas el de vuelta por 12, en ese caso superaría la Deportiva la eliminatoria, ¿verdad? Correcto. Vale, es que sé que hay mucha gente que es futbolera porque nuestro campo de acción al final pues ha sido toda la temporada del fútbol, pero es que yo creo que es bonito también apoyar al equipo de baloncesto y bueno, pues nos aprovechamos de toda la experiencia que vosotros tenéis para que nos hagáis un poco de labor pedagógica. ¿Qué Si me me decías, permites, Ángel? Adri, si me permites, nada, solo para concluir ya el tema del baloncesto, Sí, claro. quería destacar a varios nombres en el conjunto catalán, en el Prat, que hace no tanta, no sé exactamente, igual los compañeros lo saben mejor, pero hace pocos años estuvo en lo que era la de Foro, la primera federación, y tiene jugadores muy destacados en la categoría y que vienen de categorías superiores, como la propia de Foro, ¿no? Y yo destacaría un jugador, porque yo como vivo en Oviedo, este jugador estuvo aquí en el Oviedo, y es el hijo del entrenador del Fútbol Club Barcelona, de Joan Peñarroya, que se llama Marc Peñarroya. Es un base muy dinámico, a mí es un base que ve aro con facilidad, solo tiene 22 años, y para mí es uno de los grandes peligros del equipo, pero también su juego interior con dos hombres muy jóvenes, como Iñaki Ordóñez y Victory Oneutu, algo así se llama, que está cedido por el Obradoiro, chavalillos de 20, 21 años, que va a ser difíciles de parar. Es verdad que el Ponferrada, como dijimos, el CDP ha mejorado con estos fichajes invernales, pero son dos jugadores que han hecho una gran temporada regular y que van a ser complicados de parar. Pero bueno, yo veo una eliminatoria muy igualada que se va a decidir por escaso margen en teoría. Luego ya veremos lo que pasa. Ojalá no sea tan igualada y se solvente fácilmente, pero realmente es un equipo con 5 o 6 jugadores de bastante nivel para esta segunda federación. Si me lo permites, a ver, ventajas. Ponferrada yo creo que tiene un banquillo más grande por lo que he visto que el Prat. Sí, el Prat concentra sus números, sus minutos
6, 7 jugadores. Por lo que he visto, tenemos un juego interior posiblemente superior, pero el principal peligro viene por fuera. Has nombrado a estos jugadores, estoy de acuerdo. Hay un veterano llamado Marc Sessé, que lo recuerdo de muchas batallas, de muchos partidos, que es un artillero que, claro, me da miedo después de ver partidos donde hemos sufrido situaciones de defensa del bloqueo. Me estoy acordando de Nolan Bertain, que nos hizo mucho daño en el partido de Sevilla, cascándonos triples. Pues este jugador es un poco de ese perfil que, sin darte cuenta, te casca 2 o 3 triples seguidos. Hay que tener cuidado ahí. Y una situación ventajosa es que contaba con 2 jugadores juniors del Juventud de Badalona. Uno es Ian Matthew, que está en el MKCB y ha debutado con 16 años en el primer equipo del Juventud y va a competiciones europeas, que tiene mucho protagonismo en el equipo, y la ventaja es que coincide con el Campeonato de España Junior, que se disputa desde el viernes en Huelva, y a priori, por lo menos en el partido de ida, no van a estar disponibles. Luego, a lo mejor, si queda el Juventud eliminado más pronto, pues sí podrían estar en Ponferrada, pero mira, egoístamente, que no esté en ninguno de los dos no es una mala noticia. Sin duda, sí, sí. Bueno, y si me dejáis a mí para Sí. explicaros de qué nivel estamos hablando ya de lo que es la segunda ref, o yo siempre la sigo llamando Le Plata, para que lo entienda el futbolero también. El entrenador de Prat fue entrenador de ACB, estuvo en Fuenlabrada. Ha sido un entrenador que estuvo su etapa, intentó ser profesional, estuvo fuera, estuvo en Lleida y demás, y vuelve otra vez a Prat donde ya estuvo. Estamos hablando de un nivel ya de cuerpo técnico de la élite. O sea, nos podemos encontrar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En Primera Nacional de Castilla y León tenemos a Gustavo Aranzana. En Liga EVA tenemos a Roberto. O sea, hay una cantidad de entrenadores de calidad a los que se están enfrentando Ponferrada, en este caso, que podemos ver que tiene un nivel top. Pues unido eso, a, como ha dicho Rubén ahora, esas jóvenes promesas que vienen de Juventud, esas jóvenes promesas que han estado en la selección española, pues estamos ante un partido muy bonito de ver y muy vistoso. Tuvieron durante los 11 primeros partidos de la Liga Albert Ventura, que hace 2 años estaba en el Juventud, jugando minutos de nivel en la ACB, Sí. vamos, en uno de los grandes de la ACB. Y los que jugábamos a los juegos de jugones de la ACB, a Ventura lo fichábamos siempre porque era muy barato y daba siempre muy buenos números. Jugador Bueno, de equipo que todo el chicos, mundo quiere. me ha encantado este ratito de análisis de baloncesto. Tenemos que valorar cómo desarrollamos, porque sois varios, la verdad. Yo no esperaba contar con colaboradores que tuvieseis este nivel a nivel de baloncesto, vuestros comentarios. Tenemos que valorar la mejor manera de sacar partido a todo vuestro conocimiento. Como os digo, es el primer programa. Bueno, pues buscaremos la forma de que todos tengamos nuestro tiempo. Sin tiempo para más, vamos a arrancar con el análisis de la Deportiva Osasuna B. La Deportiva Osasuna B, que es un encuentro que ha ganado la Deportiva Ponferradina, 3-2, un encuentro, bueno, pues en el que la Ponferradina ha jugado a un nivel muy alto, más alto, bajo mi punto de vista, que el propio resultado refleja, con jugadores que luego hablaremos más en detalle, pero que han dado un nivel excelente, como pues, el caso de Borja Valle, como el caso de Gernoboa, como incluso Markel, que ha tenido minutos de mucha calidad, y por supuesto Geray con su magia. Un partido en el que la Deportiva iniciaba pues, con 2 tantos en los primeros 35 minutos. Parecía que iba a ser una mañana plácida, pero rápidamente, en 5 minutos, el Osasuna Promesas, que es un equipo, por cierto, muy acostumbrado a hacer este tipo de acciones, darle la vuelta rápidamente a los partidos, en 2, 3 chispazos y volver a meterse donde parecía que ya no estaban, pues igualaron el partido, perdón. Y a partir de ahí, pues los que llevamos ya callo viendo la Deportiva esta temporada, nos esperábamos honestamente lo peor. Nos esperábamos nuevamente pues una bajada de brazos del equipo o esas dudas, esas desconexiones que venían siendo habituales. Pero yo creo que todos nos llevamos pues, una gran alegría y una sorpresa al ver que ni mucho menos era así. La Deportiva, después de la resurrección en Zamora, que para mí es uno de los partidos que van a marcar el finalización de esta temporada, pues es otro equipo. La Deportiva, después de Zamora y después de la información que pudimos aportar bueno, pues ese trabajo que hubo con una profesional de la psicología deportiva, es un equipo que lucha hasta el final, es un equipo que muerde, es un equipo que jamás baja los brazos. Este partido pelearon hasta el minuto 95. En los últimos
10, 15 minutos, yo pude contar al menos 4 ocasiones de gol y no se consiguió ponernos por delante nuevamente antes por una enorme acción del portero de los Asuna a un tiro muy bien rematado y con una posición muy bien ganada de Pau Ferrer, que por cierto tendremos que hablar de él después también. Y en el minuto 93, pues el júbilo, la explosión de los 6.300, 6.400 personas que había en el Toralín en ese momento, que nos alegraron pues lo que nos quedaba de domingo y bueno, nos han, yo creo que infundido un poco de esperanza pues en el objetivo del ascenso, que al final es el que todos ansiamos, el que queremos ver. Yo creo que nos importa un poco menos si es mediante playoff o si es directo, pero yo prefiero que sea directo, por supuesto. Y así finalizó el partido. Mis chicos habituales del fútbol, Marco, Ricardo y los demás, también podéis intervenir. Marco, empezamos contigo. ¿Qué me cuentas del partido? Pues fíjate cómo estoy afónico, tío. Eso es De, dar la voz por de, el equipo, ¿eh? de cantar el tercer gol y pedirle al árbitro vamos, que pitas el final en el descuento. Entonces no voy a poder hablar mucho, quiero decir, pero yo creo que lo que nos espera de aquí a final de temporada, estos cinco partidos que quedan, eh, es un reflejo de lo que se va a vivir, o sea, un manicomio total absoluto. A la Deportiva solamente le vale ganar, es así, tiene el margen de error, igual, iba a decir que es mínimo, pero igual es que ni lo tiene, visto el resultado de ayer de la Cultural, y son 5 finales que tienen que ganar. Entonces tenemos que estar preparados para para vivir partidos como el de ayer, intercambio de golpes, momentos que en el marcador que vamos a estar abajo, remontadas. O sea, ojalá me equivoque, y además que me estoy equivocando mucho y para bien estas últimas jornadas, pero ojalá me equivoque y fueran partidos plácidos, pero yo creo que lo de ayer es lo que nos queda. O sea, sufrimiento, sufrir, hay que rozar el milagro. Yo soy como, o sea, estoy en la misma posición que tú. Creo que, que se puede subir primeros y es mejor subir primeros. Hay opciones, pero esas opciones, es lo que decía anteriormente, limitan o rozan el milagro. Y entonces, cada partido que quede va a ser una final en la que hay que ganar. Y eso conlleva arriesgar mucho, sufrir mucho y momentos en el marcador abajo, momentos que el rival pues le dé la vuelta como pasó ayer y finales de infarto. Y poco más puedo añadir yo hoy. O sea, es que mi voz es el reflejo de lo que vivimos ayer en el Trolín. Además, mira, antes de darle paso a Ricardo, quiero decir que el público en el Toralín estuvo magnífico. El público el domingo en el Toralín volvió a ser ese estadio que ruge, que aprieta, que intimida al rival. Es ese estadio que marca el primer gol, como se puede decir. Yo, pues por cuestiones personales a este partido, por desgracia, no pude acudir. Lo tuve que ver por televisión y os puedo asegurar que incluso por televisión se notaba que la vibración, que el aura que había en el ambiente era totalmente diferente. Creo que la afición se ha contagiado del buen estado anímico del equipo. Esta afición premia mucho o premiamos mucho el esfuerzo de los jugadores y, como os decía antes, el no bajar los brazos. Y creo que nos sentimos muy identificados con lo que ocurrió, pues, tanto en Zamora como en Ponferrada el otro día. Y esta debe ser la línea de acción de los jugadores de ahora en adelante. Ricardo, ¿tus impresiones del partido? Bueno, yo creo que, eh, bueno, lo has relatado muy bien. O sea, la verdad es que lo que vimos fue eso. Yo lo que creo es que lo que le faltaba a este equipo es lo que pasó el otro día en Zamora, que también lo has comentado tú. Yo creo que ahí fue una especie de punto de inflexión, el empezar a creer, que yo achacaba a este equipo que cuando se ponía por detrás, pues parecía que no tenía fe y no creía y que no era capaces. Y sin embargo, pues en Zamora no se conformaron con el empate. Otras veces a lo mejor dices, bueno, pues un empate, pero es que quedando lo poco que queda de liga, no queda otra que ganar. Fueron a por los 3 puntos y se ganó a la épica en el último segundo. Y yo creo que eso fue lo que le dio ese plus. Y lo que la gente necesitaba era ver algo así. O sea, yo creo que el aficionado se entregó el domingo
porque es la reacción que provoca, es ganar ese partido de esa manera, a la épica y en ese momento, cuando ya pasan 5 o 6 minutos del tiempo, en lo que añade el árbitro. Yo creo que eso es lo que hizo que la gente se enchufara desde el primer minuto. Y luego volver a vivir un partido en el que lo tienes ganado, yo creo que quizás fue injusto, porque son dos chispazos y con bastante fortuna. O sea, uno es, yo creo que Andrés, no sé si es que no ve bien el balón o viene también muy bien tirado, a media altura, muy pegado al palo. Y el segundo es que es un rechace y va justo pegado al palo. O sea, podía haber rebotado un poquito más fuerte y haber sido fuera, pero va justo claro, Osasuna sin hacer nada, después de ir 2-0 y haber estado completamente dominado, pues se vio dentro del partido. Y el segundo tiempo, pues sí que se vio que la Deportiva quería y luchaba y merecía ganar. Y de hecho tuvo ocasiones, pues tú lo has comentado, para haber metido ese 3-2 antes. Y sin embargo, yo a veces decía, ojalá lo metamos, pero lo más tarde posible, porque todavía aparecen un poco en nuestro subconsciente esos fantasmas de esas, bueno, no sé, de esos veces que hemos perdido y que luego pues no somos capaces. Entonces yo decía, bueno, que sea a partir del minuto 85 y si puede ser cerca del 90, y mira, fue el minuto 90, 91, en el mejor momento, y además me alegro doblemente porque, bueno, yo soy y no lo niego, y lo he dicho públicamente, quien me conoce, o sea, de los que cuando vi a Pau Ferrer los 2 o 3 primeros partidos que jugó, bueno, es que digo, no sé, yo este fichaje no lo entiendo, o sea, este chico me parecía que su nivel, vamos, era muy escaso para jugar en esta categoría, y sin embargo, pues con estos 2 goles, sobre todo del otro día, es que es un remate de delantero centro puro, o sea, es que va a buscar el balón. Ricardo, te voy a pedir que te lo guardes porque luego vamos a hablar de Pau Ferrer Vale. y así tienes munición en la recámara. Vale, Bueno, pues nada, solo comentar esto. os aporto un dato. Análisis táctico de los equipos. La Deportiva partió con un 4-2-3-1, un esquema que ya prácticamente nos conocemos de memoria. Esquema que es el preferido, el predilecto de Javi Rey al frente de la Deportiva, con el que intentó iniciar la temporada y que tan malos resultados cosechamos, pero que ha ido desarrollando pues durante las jornadas y bueno, pues a día de hoy es un esquema muy utilizado por el equipo, diría que es el más utilizado por el equipo, con cierta solidez y con un gran caudal ofensivo. Por contra, Osasuna B utilizó su esquema habitual, que también es también es un 5-3-2 en este caso. Es un esquema que nosotros también conocemos, lo hemos utilizado en varios partidos, tanto fuera como en casa. Pero el esquema de los Osasuna B, que por eso muchas veces también decimos que los esquemas, depende cómo los ubiques, son más o menos ofensivos, pues en este caso el Osasuna lo utiliza de una manera pues muy cerradita atrás, con los laterales muy atrás, y era complicado abrir esa lata. Ese primer gol de Álvaro Bustos, un muy buen remate de cabeza, al que ya nos tiene acostumbrados. 7 goles lleva Álvaro en esta temporada, de momento, que estoy seguro que serán más. Y os aporto, pues nada, un poco más de datos para que vosotros opinéis de ellos. Mirad, la posesión del balón fue 66% a favor de la Deportiva, una barbaridad. La Deportiva hizo 17 tiros, por contra 7 del rival. Se sacaron 8 corners, se hicieron solamente 10 faltas. En cuanto a los pases, se hicieron casi 500, que es más del doble de lo que pudo jugar el Osasuna. Y os podría aburrir pues, con estos datos bastante rato, pero lo que está claro es que el dominio de la Deportiva pues, eso fue notable y fue notorio. ¿Quién quiere comentar de ello? Manuel, ¿te estrenas, Manolo? Buenas noches, Buenas Adrián. ¿Me escuchas? noches. Sí. Nada, Perfectamente. gracias por invitarme a este space, a este formato. Yo había estado hace muchos años en Voces de Toralín, no sé si lo sabrás, hacía Sí, sí, sí. podcasts así tipo Evox y aquellas movidas y bueno, me parece que esto es bastante bonito. Pues nada, yo respecto al partido del domingo, pues otro domingo más en el Toralín. Empieza todo bien, pues sabes cómo va a empezar, cómo empieza, pero nunca sabes cómo va a terminar. Y bueno, por lo menos el otro día se ganó. También se ganó al Irún. También el día del Irún, que nos marcaron un gol, yo creo que estábamos todos acojonados con 3. Bueno, es mi impresión, ¿no? Que en Sí, cuanto sí, nos sí, sí. Yo marcan, está. también lo percibí.
hay algo como que se transmite ahí a la grada que se queda todo el mundo, no sé, congelado. Y bueno, pues la verdad es que así de lo que hablabais, a mí lo que más me sorprende de este partido es, y el de Zamora, que lo que es al final del partido colgar balones al área y que estamos sacando los partidos adelante. En este caso el Pau, que también, como decía Ricardo, pues el chaval andaba un poco perdido por ahí, pero se ve que si se la pones en el área, el chaval la enchufa. Tenemos a Esiray que se las pone a huevo a cualquiera, entonces es lo que he visto yo de novedoso ahora últimamente en la deportiva, esto de colgar balones al final y bueno, también Borja jugando en banda asistió a Bustos, que es el abre latas del equipo. Prácticamente la mayoría de los partidos es el que abre el marcador. Y bueno, así en líneas generales yo estaba acojonadísimo, pero bueno, llegó el minuto 90 y la explosión. Tú eres de los que percibe como yo, Manolo, este cambio en la actitud del equipo en los minutos finales, este no bajar los brazos, o los tienes todavía en cuarentena. Yo creo que al final se empuja mucho, pero yo creo que cuando tú acabas de marcar goles, como el otro día que íbamos 2-0, ahí hay que meter una marcha más, porque yo me da la impresión de que bajamos un poco el pistón y cuando nos presionan arriba mucho, como queremos salir con el balón jugado, ahí el otro día estuvimos jugando con fuego y a Carrique le robaron la cartera y nos metieron el primer gol ya y esto ya nos condicionó y de hecho pues marcaron el segundo. Y luego se ve a los jugadores como muy atenazados, ¿no? Todo, o sea, los jugadores, la grada, todo el mundo está como muy acojonado. No sé, es mi impresión, vamos. Pero bueno, Pero luego han sido temporadas duras, la verdad. Bueno, lo hemos comentado ya largo y tendido durante esta temporada, los que habitualmente nos hayáis escuchado en el otro programa que hacíamos. Y bueno, lo que percibimos, o lo que yo percibo ahora es, pues que ya te digo, quizás cuando el equipo recibe un golpe, que antes se caía completamente, pues ahora no se caen, luchan. Es verdad que Carry, que lleva unos meses, la verdad, que no es el mismo, comete un fallo grosero en esa salida de balón. Y luego Andrés, bueno, Andrés el Santo, que siempre nos salva, pues oye, también tiene derecho a ser humano de vez en cuando. Bueno, pues sí, es verdad que eso ocurrió y luego seguidamente, un minuto o dos después, pues, recibimos un segundo gol, que en este caso es un córner. Llevamos pecando de defender mal la frontal de los córners de principio de temporada y es algo en lo que se trabaja, pero bueno, pues necesitarán más tiempo, necesitarán incidir más en ello. Es un córner, para que no lo haya visto, pues disparan una jugada ensayada, disparan desde la frontal, toca en un jugador de la deportiva, le desvía la trayectoria al balón y Andrés ahí poco puede hacer. toca a Borja Valle tocó, me parece, Borja Valle. en este caso, sí. Vale, Y bueno, pues sí que tienes razón que, y ya por último, que sí. el tiro exterior prácticamente pues no lo defendemos nunca. Del Irún también nos marcó el otro día desde fuera del área, también tocó un jugador, pero bueno, y es algo que nosotros tampoco hacemos. Tenemos gente que golpea bien el balón y no usamos no sé, ese arma para, no sé, intentar Sorprende un poco adelantarnos o marcar o... sorprende un poco la debilidad del equipo a balón parado, tanto ofensivo como defensivo, a pesar de que ha mejorado muchísimo, porque desde el principio de temporada es el día y la noche al respecto. Pero es cierto que recibimos muchos goles de la frontal y bueno, yo lo achaco a que defendemos demasiado por acumulación y dejamos desprotegida pues esa área de la frontal. Al final la primera federación nada tiene que ver con la antigua segunda B y bueno, los entrenadores te estudian y saben cómo hacerte daño y por ahí estamos sufriendo. ¿Qué opináis al respecto? ¿Hay solución de aquí a final de temporada? ¿Será un mal endémico hasta la siguiente? Ricardo, por ejemplo. Yo creo que hay una cosa que yo no entiendo de los entrenadores y lo hacen prácticamente todos. Yo lo único que he visto hacer algo diferente esta temporada ha sido el del Real Unión y es dejar un delantero. Tú si hay un rechazo y tienes un jugador fuera del área, a unos metros del área y un balón largo, puedes provocar una contra. Y aparte de eso lo que obliga es a que haya dos jugadores siempre pendientes de él. O sea, si tú sacas, en vez de meter todos los jugadores dentro del área, que están todos metidos dentro del área, sacas a uno que simplemente es uno, o sea, ya te quitas de marcar a dos o tres.
además lo que haces es metiendo todos dentro del área, es precisamente eso, que siempre hay alguno en el borde del área, siempre puede haber un rechace y te van a tirar un tiro como pasó el otro día. Bueno, era una jugada ensayada, es que además se veía claro, o sea, es que se veía claro porque arrastraban a los jugadores para que vinieran todos para crear el hueco, cuando remata este jugador estuviera, digamos, el hueco para que él pudiera meter el balón, con tan mala suerte que pega en Borja Valle y entra de esa manera. A lo mejor si el tiro llega limpio, que iba a la zona donde estaba Andrés, yo no sé si lo habría parado o no lo habría parado, a lo mejor no hubiese entrado tampoco. Pero bueno, quiero decir que es una cosa que yo no entiendo por qué, y me gustaría que un entrenador profesional, moderno, me explicase el por qué. Porque meter a todos los jugadores dentro del área a defender me parece súper contraproducente. O sea, es que además, cuando se provocan esos barullos en que hay tantos rechazos, tantos rebotes, al haber hay tantas piernas por el medio, a veces puede entrar hasta el gol más tonto. No sé, es una cosa que no lo entiendo. Y eso creo que, a ver, se está corrigiendo, se trata de corregir, se trata de mejorar, pero yo creo que es un poco vicio también, o sea, un vicio malo que hemos cogido. Ángel, A mí me queda esa sensación agridulce, ¿no? Bueno, a pesar de que conseguimos al final la victoria, pero que hemos tenido que ganar sobre la bocina haciendo mucho más que el rival, ¿no? Que visto los méritos de un equipo y de otro, en la segunda parte, que las estadísticas, no sé cuáles tienes tú ahí, Adri, pero yo tengo 10 tiros de la Deportiva por uno de los Osasuna B. Y la primera parte, pues lo que estáis comentando, es que con muy poquito, cuando tenemos el partido totalmente controlado, con muy poco nos empatan un partido que iba encaminado, yo creo, que si hubiéramos apretado un poco más al 3-0. Y esto es lo que tenemos que evitar, porque esto te ocurre en un playoff que te juegas a lo mejor el segundo. Imagínate que el primer partido allí lo pierdes 1-0 o lo patas y el segundo lo tienes muy encaminado, ya todo el mundo celebrando y en nada te pueden estropear la eliminatoria totalmente, ¿no? Bueno, sobre todo a mí lo que me preocupa es a veces esa poca ambición que tiene el equipo. El otro día lo habéis analizado muy bien, que hay que defender mucho mejor esas jugadas a balón parado, defender mucho mejor ese tiro exterior porque los rivales te están haciendo mucho daño desde esas posiciones. Pero también yo creo que cuando vas con ventaja en el marcador hay que seguir insistiendo, ¿no? Cuando te digo atacar ahí a tumba abierta ni desfondarte, pero no bajar así un poco los brazos, que es la sensación que me dio a mí. Y lo de Carrique, pues yo creo que es una falta de intensidad tremenda, ¿no? Era un balón fácil para jugarlo, tampoco tenía muy encimado al extremo de los Osasuna B y le roba el balón y de ahí llega la jugada que provoca el 1-0, ¿no? Yo lo que no voy a criticar es el portero, que nos ha dado muchísimo más que nos ha quitado no esta temporada, sino también anterior. Yo creo que si no es por Andrés, posiblemente ahora no sé si estaríamos en puestos de playoff, así lo digo de claro. Entonces, bueno, lo que tú decías, Adri, el portero tiene derecho a equivocarse alguna vez, ¿no? Hasta los mejores porteros del mundo lo hacen. A lo largo de la temporada siempre tienes algún error. Pero lo que sí critico un poco es la facilidad con la que en algunos partidos nos hacen gol, haciendo mucho menos que nosotros y sobre todo no ser más constantes a lo largo del partido, no tener esos bajones que luego nos hacen tanto daño. Pero a favor, pues sí, algo que se ha comentado mucho desde ayer, ¿no? Que no sé si la psicóloga ha influido en esto, ¿no? Pero que el equipo no se vino abajo la segunda parte, porque hay muchas veces que cuando tenemos un golpe en la primera parte, la segunda aún salimos peor, y en este caso no fue todo lo contrario. Y creo que merecimos mucho antes haber anotado el gol de la victoria. Como también comentaba antes Ricardo, pues a lo mejor ha sido mejor así, ¿no? Tener que sufrir hasta el último minuto, porque igual si marcamos en el minuto 60 o 70, igual al final nos hubieran empatado, ¿no? Pero bueno, lo que sí me ha gustado el equipo en líneas generales y además muchos jugadores, ¿no? Bueno, si luego sé que vamos a hablar de algún jugador en concreto, pero es que en este encuentro yo destacaría 4 o 5 jugadores por encima del resto que han estado a un nivel muy notable. No sé si coincidirías conmigo, pero para mí el partido de Ger Novoa, de Markel, de Geray, por supuesto, hombre, de Borja, que ha mejorado muchísimo en estas últimas 3 semanas, Borja Valle, incluso me atrevería a decir, hombre, Bustos es el típico jugador que aparece muy poco, pero que aparece a veces cuando tiene que aparecer y en el Toralín aparece con bastante frecuencia. Pero también, bueno, que también sé que vamos a hablar de ello, pues
Sí, del chico este, de Pau Ferrer. mira, vamos a Hay que hablar de él. vamos a aprovechar. Once inicial. Sí. Muchos cambios en el once inicial de la Deportiva. Cambio significativo respecto al último partido en Zamora y, bueno, quizás en cierta parte inesperados, porque fue un partido en el que se cosechó un buen resultado y se compitió bien. Sobre todo a mí me llama la atención, no sé si estaréis conmigo, la entrada de Andoni por Álvaro Ramón, uno de los favoritos y de los predilectos de Javi Rey, Álvaro en este caso, titularidad. Para mí debería haber atesorado muchas más titularidades porque el chico pues, lo merece, trabaja y desde luego es uno de los pilares en el vestuario. Pero a mí me sorprendió, me sorprendió. ¿Creéis que es una llamada de atención a ese fallo que tuvo Álvaro Ramón en Zamora y que costó un gol? ¿Creéis que es descanso o simplemente táctica? Te recojo el guante el Bueno, que quiera, ¿eh? yo me sorprendió, o sea, no voy a decir lo contrario. Es más, todos sabéis que, bueno, que a mí me gusta, no es que me guste más, no, bueno, que yo soy de Andoni, que a mí me gusta como lateral Andoni, como su función de lateral, que es más lateral puro. A lo mejor ofensivamente es un jugador, pero tampoco lo hace mal ofensivamente y puso varios balones. Además es que tiene una forma de golpear el balón que es muy curiosa, pero que pone bien el balón, pone muy bien. De hecho, justo antes de sustituirle sacó un córner muy bien sacado y hizo un centro que era un gran centro, o sea, un balón que pone muy bien. Me sorprendió. El, el resto de cosas, pues bueno, más o menos se podía esperar. Yo no sé, no me sorprendió tanto lo otro. Bueno, sabíamos que Esquerdo ya no podía jugar, que tenían que jugar Markel y Doué, que por cierto Doué fue extrañamente de esos partidos en que apenas, o sea, hizo más cosas bien y apenas hizo casi ninguna de esas que suele hacer mal, porque a veces no sabes lo que va a salir, si va a salir cara o si va a salir cruz, hace cosas un poco desesperantes en el sentido de que lo mismo que te hace no sé, un pase, o se lleva un balón o protege un balón y te dices, joder, vaya tío, y luego va y te lo pierde, da un pase malo, lo pierde tontamente. Y sin embargo, bueno, estuvo bastante regular y yo creo que para mí, bueno, si vais a hablar luego de jugadores, pero bueno, yo creo que el 10 se lo merece Borja. Borja, el primer balón que pone, el centro que pone a Bustos es maravilloso, es un centro, vamos, es un caramelo. Luego tuvo que jugar bastantes minutos de medio centro y para nada, yo tenía, no sé, cierto miedo o reparo a ver lo que podía pasar y sin embargo el equipo siguió generando, siguió ordenado, se siguió jugando bien, se recuperaba el balón, se jugaba con criterio. Yo creo que hizo una labor, vamos, que es que he visto últimamente que ha mejorado mucho, pero para mí este ha sido el partido más completo que he visto de Borja, independientemente de que otros haya marcado gol. Para mí es el partido más completo por todo lo que trabajó, por todo lo que tuvo que hacer y por todo lo que hizo bien, que lo hizo prácticamente el 99,9% de las cosas que hizo, las hizo bien. Mira, para mí el principal jugador o el que más ha cambiado desde los dos batacazos que recibimos del Lugo y luego posteriormente en Tarragona, para mí el jugador pues yo noto que se lo ha echado a la espalda es Borja Valle. Creo que merece una mención. No venía haciendo tan mala temporada como bueno, pues como algunas críticas decían, aunque es cierto que Borja, el problema, entre comillas, que tiene es que carga con la etiqueta de venir como la estrella del equipo y al final, pues es un jugador de calidad, identidad, que es verdad que desde la temporada anterior veníamos reclamando otra versión de él. Para mí esta versión actual se asemeja mucho a lo que la gente esperaba de Borja Valle. Y yo creo que es un chico que tiene buena actitud, se ha echado el equipo a la espalda. En el campo, cuando juega, pues se ve que él ordena la presión, se ve que él ordena el equipo y que al final tira de galones y de experiencia. Y bueno, en este partido, más allá del penalti anotado, es que estaba en todos lados. Borja baja a defender, Borja recupera balones, Borja distribuye, se mueve por todo el frente del ataque y luego al final pues acabó jugando por necesidad en una posición que personalmente yo lo veo y lo llevo defendiendo toda la temporada, que es en el centro del campo. Para mí dio una masterclass.
más, es de los mejores partidos que le he visto a un centrocampista de la Deportiva esta temporada. Movió al equipo de un lado al otro, hizo los pases, las paredes, las descargas, pues con velocidad y aportó esa frescura para poder romper un poco la defensa de Osasuna. Para mí un partido de 10 de Borja. El que quiera comentar al respecto, que esté libre. Yo, por ejemplo, Venga. vale, yo pienso que, bueno, Borja está haciendo unos partidazos. Yo creo que antes, como se juega tanto por banda, pues el balón prácticamente no le llegaba, entonces Borja poco podía hacer. Y de medio centro, el Osasuna sí que estaba muy metido atrás, pero el otro día lo van otra vez por la banda, centrando con el pie natural, no con el pie cambiado, porque ahora como juegan todos con el pie cambiado, pues también condiciona mucho a veces para mal y otras veces para bien el juego, ¿no? Pero yo a Borja creo que si le dan el balón, tiene que destacar. Si no le llegan balones, pues evidentemente poco puede hacer. Y el otro día de medio centro, pues el partido lo acabó, vamos, parecía Xavi no sé. ¿Creéis que, Sí. que han sido merecidas todas las críticas, algunas muy duras, que ha recibido Borja esta temporada? No sé, es que si criticas a Borja tienes que criticar a todos, vamos. Entrarían ahí casi todos, porque él no ha dejado de hacer cosas que no hayan dejado de hacer otros en otro momento. Entonces, yo creo que sí, que se ha focalizado mucho como que él viene, que va a cobrar más pasta, ¿sabes? Aquí la gente mira mucho quién cobra más, quién siempre hay ese run, y entonces pues se le exige más que a los demás. Y realmente, pues a lo mejor él no se adapta al sistema este de rey o no sé, pero vamos, yo lo veo últimamente que es el mejor del equipo, vamos, en mi opinión. Mire, para dar un dato de la magnitud del partido de Borja Valle, los pases completados de Borja Valle durante todo el encuentro fueron del 98% en cuanto a aciertos. De 49 pases, 48 fueron correctos. Balones largos, 2 de 2. Pases clave con opción a finalización gol, 3. Son números de escándalo para este partido. Yo creo que el problema, vamos, una de las claves del rendimiento de ahora y del no rendimiento anterior quizás fuese los problemas físicos que arrastraba. O sea, todos sabemos que empezó la temporada no jugando porque no estaba bien, arrastraba problemas físicos, incluso jugó algún partido con un poco mermado por necesidad. Y yo creo que dejar atrás esos problemas físicos es cuando él ha empezado a volver a sentirse a gusto en el campo, a disfrutar jugando y a partir de ahí ha ido creciendo. Y yo creo que a lo mejor la afición, más que nada, el llevar el número 10 pesa mucho y ser el capitán pesa mucho. Todos sabemos que el 10 era Yuri, que el capitán era Yuri, que era el buque insignia, que era el que cuando las cosas se ponían fastidiadas, pues estaba ahí, se echaba el equipo a la espalda, encima metía los goles. En fin, un poco, claro, llevar ese 10 a la espalda es una responsabilidad muy grande y él y la ha asumido totalmente y en los malos momentos ha dado la cara y yo lo que tengo que decir de él es que a pesar de gente que no sé, que yo los voy a tratar de niñatos, no voy a utilizar una palabra más dura, pero me parece lamentable que lleguen a insultar a un jugador. O sea, es que a mí no me cabe en la cabeza. Tú puedes, no sé, en un momento dado en el partido silbarle si hace una cosa mal, incluso criticarle en el sentido de decir, pues no está jugando bien, lo que sea, pero quiero decir, llegar a insultar, a faltar a una persona, además gravemente, o sea, es que son cosas que no entiendo. Cuando es un jugador que siempre ha dado la cara y que el primer frustrado era él. O sea, él sabe perfectamente cuándo ha jugado bien, cuándo no ha jugado bien, cuándo está bien y cuándo no está bien. Y no estaba anímicamente bien, pues por todas esas cosas. Al final son personas, los jugadores son personas. Y yo creo que, sinceramente, debemos estar agradecidos de que es una persona que le ha echado narices a la cosa, que no se ha borrado en ningún momento, que ha ejercido de capitán, que cuando salieron esos dos partidos malos que todos recordamos, que parecía que se nos iban todas las posibilidades, pues él fue el primero que salió ahí a rueda de prensa y es el que está tirando del carro y vamos,
yo creo que poco más se puede decir. El partido que hizo fue perfecto y esperemos. Además es que yo creo que nuestro gran, digamos, déficit es el centro del campo porque hay jugadores que han estado muy, muy exigidos, especialmente Markel y Esquerdo, que han jugado muchísimos, muchísimos minutos y que ahora físicamente pues a veces llegan al final de los partidos muy justitos o no llegan, porque Markel no llegó, Doué tampoco llegó, Esquerdo ya no estaba y necesitamos pues alternativas y bueno, pues viendo lo que puede dar Borja Valle, que ya no se limita a un puesto determinado, sino es que ha jugado en esta temporada pues en varias demarcaciones e incluso digamos doblando posiciones, porque juega en su posición, pero aparte hace otras cosas, o sea, ocupa otras parcelas del campo, está a lo mejor digamos tirado un poco a banda y sin embargo apoya al centro del campo, baja abajo digamos, cuando hay que defender para tratar de recuperar el balón, para tratar de sacarlo jugado. En fin, hace muchísimas cosas. Mira, aprovecho, Ricardo, esa asistencia de gol prácticamente que me haces y mira, os relato. Markel, tocado en el bíceps femoral, confirmado por Javi Rey en la rueda de prensa postpartido. Doué forzó para poder estar. El chico pues sigue sin estar bien y de hecho fue sustituido porque el propio entrenador decía que pues ya se le veía poco fresco, ya sin esa energía que le suele caracterizar. Vicente Esquerdo, lesionado, fisura en la costilla, jugó, y esto os lo puedo confirmar, jugó 2 partidos infiltrado. Vicente forzó para poder estar y apoyar al equipo. Borja Fernández en la enfermería, tiempo indefinido. Parece ser que en el siguiente partido el chico intentará forzar, pero bueno, pues esta semana las sensaciones en los entrenos todavía no eran positivas. Al chico se le hicieron varias exploraciones, no se ha encontrado una lesión de gran gravedad, una rotura muscular de gran gravedad, pero pues lo cierto es que sigue con dolor, sigue sin encontrarse bien y ha estado esta semana entrenando por separado la mayor parte del tiempo con Nacho Castillo, que es el último de los integrantes del centro del campo de la Deportiva, que es baja de larga duración por rotura de cruzado y que yo la verdad no creo que lo veamos ya en lo que queda de temporada. Con todo este cuadro, pues tenemos el centro del campo, pues lo tenemos pues nunca mejor dicho, en un cuadro. Yo de todas maneras, Mira, Adri, si me perdón, permites. Perdona, bueno, es un momento. perdona, Manolo, sigue tú, luego te comento yo. Esto, nada, yo decir que, por ejemplo, Geray y Borja, siempre que reciben el balón, o tienen un tío o tienen dos. Incluso a Geray le hacen hasta 3 contra 1. Entonces, mm, yo creo que los equipos contrarios normalmente a quien quieren tapar es a Borja, Geray, y es bastante difícil para ellos, ¿no? No es como Gernoboa, que Gernoboa te coge el balón en área propia y está visto que se planta en el área contraria y nadie le sale a defender, por ejemplo, que es un recurso que también está ahí, solo era eso. Yo, si me permitís, es verdad que no he podido ver los partidos muchos en directo y muchos utilizo esa dichosa aplicación que tiene la federación que va como Uf. el culo, pero que desde fuera pues tenemos que aguantarnos, ¿no? Quitando esta broma, yo creo que creo a mi modo de ver que tenemos que ser, yo os he escuchado durante todas estas semanas, os escucho durante estos meses y yo creo que a veces tenemos que ser un poco más justos con esta Ponferradina. Si os dais cuenta y analizáis desde el principio de la temporada, no solo hay factores deportivos que han provocado que la Ponferradina haya estado con estos antibajos. Para mí, como bien ha dicho Ricardo, para mí es clave las lesiones. O sea, para mí es clave es que en una configuración de la plantilla, Nacho Castillo se te rompa prácticamente para toda la temporada. Lo que no es normal que tu delantero centro titular tenga una lesión que en teoría va para 4 semanas y luego estuviera casi 3 meses. No es normal pequeñas lesiones que tiene el equipo, que tienen los jugadores, perdón, que los plazos se aumentan. Entonces, cuando tú configuras, yo entiendo que cuando Siete, el club, configuró la plantilla y tenía una idea, este factor de lesiones no lo tenía en cuenta. Y aún con eso, creo que tenemos que ser optimistas porque el equipo está segundo y con opciones todavía de ser primero. ¿Que también tienen lesiones otros jugadores de otros clubes? Pues sí, no te digo que no, pero al final, como bien ha dicho Ricardo, hay un problema en el medio del campo. Yo estuve en Zamora viéndolo y con mi amigo Miguel, con el que lo estaba viendo, se lo dije. Dije, oye, que estos no, que no llegan, que no llega el físico, que no llega, que Carrique está reventado, que Markel que está también reventado, que no aguanta 90 minutos. Y yo creo que cuando se analiza a veces a la Ponferradina nos olvidamos de esos factores que son importantes. Habéis hablado de Borja. Yo creo que criticar a Borja es muy injusto,
sobre todo porque el entrenador lo ha utilizado de comodín, como bien habéis dicho, en diferentes puestos, y al final eso te provoca que tampoco tengas tú una idea clara y en el puesto que tienes que ser importante, solamente cuando ha terminado de tirar a Geray a la derecha, el equipo tenía una estructura con Borja en la media punta y Geray a la derecha, y es verdad que él ha ido rotando, Javier Rey ha ido rotando con otros jugadores. ¿Qué es lo que también yo creo que también perjudica a esta Ponferradina? Pues bueno, que hay algunos jugadores que se esperaba mucho de ellos y que no han aportado nada. Para mí, Due, pues no es un jugador que puedas darle el manejo del medio campo a una Ponferradina. Lo hemos visto ayer o lo hemos visto el rato que salió en Zamora. Para mí, Ernesto, que es uno de los jugadores que más cobran, como bien dice Manolo, a veces miramos lo que cobran, pues para mí Ernesto ha sido un fraude. Es que no es un jugador determinante para lo que él vino o con la idea que él venía aquí a la Ponferradina. Y luego, si os dais cuenta, pues los recambios que ha habido, ahora ya no nos acordamos de Bryce, ya no nos acordamos de Jürgens. Pues tampoco ha salido bien, no sé de quién es la culpa, ni tampoco creo que es el momento de poder insistir en eso, pero es cierto que hay muchos factores que hacen que esta Ponferradina no esté dominando como ha podido estar dominando la cultural hasta el mes de febrero, Bueno, ¿no? yo creo que la culpa o la responsabilidad, para bien o para mal, de la confección de la plantilla, pues recae en el área de la dirección deportiva. Los fichajes, pues en parte, tienen su sello y tienen su firma y tienen su aprobación. En el caso hablabais antes de que se lesionó Nacho Castillo a principio de temporada. Yo estoy de acuerdo que la lesión de un centrocampista que venía para titular indiscutible y para organizador del equipo como es Nacho, claro, es dura de sustituir. Pero no me queda tan claro que para la dirección deportiva fuese así cuando el PLO, en este caso es Mardue, que es un perfil pues totalmente diferente, un jugador anárquico, de conducciones largas, box to box, y nada que ver con un organizador tipo Nacho Castillo. Luego llega el mercado de invierno con el equipo aquejado de lesiones y bueno, pues tenemos a final del mercado el fichaje de Pau Ferrer, que es el siguiente del que vamos a hablar, pero no tenemos ningún refuerzo ni en el centro del campo, ni se cubre la salida de Bryce, porque al final Pau Ferrer, no hay que olvidar que viene pues como ficha sub-23 a sustituir a Oliver Jürgens. Entonces, bueno, tanto para bien como para mal, creo que la plantilla está haciendo un esfuerzo extraordinario. Creo que el entrenador en este caso está sacando. También es muy injusto con Javi Rey, ¿eh? Porque yo no recuerdo un tío en la deportiva. Mira, me decía hoy un amigo que pases cuando pases por delante del estadio, tú ves el coche de Javi Rey allí. Y yo no recuerdo un tío tan currante en la faceta de entrenador de la deportiva desde hace muchos años como es Javi. Creo que ese es injusto con él, siempre está un poco en entredicho y en el alambre y al final está sabiendo hacer pues un equilibrismo bastante importante en ese centro del campo y en la delantera, un equipo que ha confeccionado de forma muy coral para sustituir aAz, que ha ido variando de unos a otros y creo que ese es un poco injusto con él. Eh, Simplemente quiero decir que en lo que decíais de la confección de plantilla, si tú en el invierno no recuperas esa, pues quizás falta que puedas tener, entiendo que para ti lo que hay es suficiente para cumplir el objetivo y el objetivo marcado es ascender. Así que, para bien o para mal, responsabilidad en la dirección deportiva. O que Adri, perdona que te interrumpa, o que a lo mejor la dirección deportiva ha visto que para traer algo peor de lo que había, prefieren mantener lo que hay. Es decir, a veces traer por traer, hasta hace 2 semanas nadie había dicho, pues para traer a Pau Ferrer me quedo con lo que hay. Sí, por supuesto, pero ¿Sabes? tú Y a lo necesitas mejor el mercado de invierno es muy complejo y vosotros lo habéis hablado durante diferentes semanas, que es muy, muy complejo y poder acertar es complicado, que haya cesiones ahora cada vez es más complejo también, que vayan a Ponferrada, ese discurso que se ha dicho históricamente, ¿no? De que es complicado que vayan a Ponferrada. Pero yo a veces pienso que para traer algo que no te vaya a ayudar, ¿sabes? Pues a veces no rompas el Ya, yo en grupo. parte estoy de Es muy acuerdo, Borja. Lo que importante, que pasa yo es creo que Javi que Rey ahí es un líder. Con Markel en ese momento que estaba pues con el físico ya como estaba, con Borja Fernández que estaba más fuera que dentro, que al final hubo que intentar recuperarlo para la causa, con Nacho Castillo que ellos tienen que saber que no iba a estar para toda la temporada. Al final, yo entiendo lo de traer por traer no mejora, pero tienes que buscar un centrocampista que sí mejore, porque al final te vas a plantear una temporada en la que quieres ascender con 2 jugadores y medio para esa demarcación. Hombre, yo creo que sí se podía haber fichado. De hecho, bueno, yo vi una lista de 15 jugadores centrocampistas, y entre ellos estaba un tal JB.
que yo creo que os sonará a todos porque jugó en la Deportiva. Era un chico que vino aquí cedido del Sevilla, prometía mucho, sí es cierto que después ha estado jugando y bueno, se ha quedado un poco ahí perdido en el limbo, pero quiero decir que cuando tú tienes unas carencias en el centro del campo tienes que buscar alguna alternativa y a veces encuentras jugadores que no están jugando y que a lo mejor tampoco te van a pedir unas cantidades muy grandes de dinero y siempre serán centrocampistas que podrán aportar algo, al menos aunque sea de recambio para un Markel se te cae un Esquerdo y que tú puedas tener un jugador que te pueda jugar 20-25 minutos y darte algo y mantenerte el equipo por lo menos equilibrado y que no sufras. Eh, No sé, yo creo que, a ver, no es traer por traer ni fichar por fichar, que precisamente para eso está la dirección deportiva, para estar viendo los jugadores y cuando yo creo que cualquier dirección deportiva de cualquier equipo, siendo consciente de la carencia en cualquier línea, me da igual que sea un lateral, que sea un centrocampista, que sea un extremo o un portero. Cuando ves que necesitas algo, pues das mil vueltas y tratas de buscar, y si no es aquí es más lejos. Y tenemos 20 ejemplos, bueno, de que cuando estaba nuestro querido Nistal de director deportivo, traía jugadores y los buscaba debajo de las piedras. Y a veces traía algún jugador que estaba jugando en el extranjero que ni lo conocíamos, y después venía y decías, ostras, pues vaya fichaje que ha hecho, pues es un jugador que vale, pues sí, es bueno. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer la dirección deportiva y que yo también soy de los que critico que creo que no se ha hecho bien o que ha sido deficiente. Yo no voy a decir otra cosa, pero me parece que no ha sido suficiente por las necesidades del equipo. Luego, por otra parte, dirección deportiva, siete, Yuri, pues hasta donde yo sé, tiene más que ver por la parte de Yuri. Pero bueno, el que se apunte el tanto. Pau Ferrer, ¿qué decimos de Pau Ferrer? Jugador que llegó a Ponferrada pues a una deportiva con muchísima necesidad de un 9 de referencia, con muchas dudas por la lesión de Alex Costa y hasta el por entonces bajo rendimiento de José Luis Cortés y que no cayó de pie precisamente en el equipo. Recibió muchas críticas, el chico parecía que no daba el nivel. Bueno, yo de momento lo tengo en cuarentena. Lo que sí que es cierto es que tanto en el partido de Zamora como en este último en casa, bueno, pues las acciones, el nivel de las acciones, de los controles, de las desmarcaciones y demás, de los desmarques, perdón, pues ha cambiado y el nivel de los remates ha cambiado. Este gol de cabeza que marca para el 3-2 es de una plasticidad asombrosa. ¿Quién abre el melón de Pau Ferrer? Yo Yo- mismo, o tú. Bu- es que como me dijo Bueno, Adri vale, dale, dale. no, bueno, nada, no, que no tiene Dale, ninguna Ricardo, importancia. dispara. No, yo es que iba a seguir diciendo lo que decía, que yo soy de los críticos, o sea, era de los críticos. A ver, que yo le he concedido ya el beneficio de la duda. O sea, yo creo que para mí ha demostrado, primero, el remate que hace, el gol que mete en Zamora no es una casualidad. O sea, él le llega el balón y lo remata perfectamente, además lo pone donde no llega el portero, pegado al palo, con toda la decisión y un balón fuerte y bien golpeado. O sea, para mí eso es una jugada de delantero. Y luego, tiene otra acción antes de la del gol, que también hace otro remate que se desenvuelve en el área. Y es que yo le vi luego otras acciones, lo que dices tú, pues de ir a saltar a por un balón, de darlo, de lucharlo. O sea, quiero decir, yo vi un delantero. Mejor o peor, un delantero, que al final es lo que le pides al delantero. Que a veces le vienen balones, tiene que jugarlos para el equipo, tiene que irse al área, tiene que buscarlas, tiene que pedirlas, no tener miedo a rematar. Y luego el golazo que metes, que a mí de verdad me tiene impresionado, porque es un balón que lo busca, salta, lo busca y hace los tiempos para rematar de cabeza. A mí me ha ganado más que el beneficio de la duda. Yo no espero que sea un grandísimo delantero, por lo menos ha demostrado que sí que puede jugar en esta categoría y que sí es digno de llevar esta camiseta y que nos puede marcar algún gol más en esta temporada. Ojalá sean unos cuantos. Ojalá sea otro caso Costa. Y bueno, ya no hablando, si estamos hablando de Pau, yo creo que el pobre Costa está un poquito anímicamente, le falta algo de chispa, que a mí también eso me duele porque es un chico que después de la lesión le costó entrar en el equipo y bueno, le dio el domingo la oportunidad y aunque trabajó bien, hizo muchas cosas bien, pero le falta que él entre ese gol y volver a sentirse delantero, goleador, vamos. Bueno, de Hombre, hecho, sí, habla Manuel, perdona, Adri, luego hablo yo. que a Costa le hacen el penalti que mete Borja Valle, porque se iba directamente a rematar, vamos, si no Mira, lo Costa agarran tiene ahí. dos acciones. Tiene
ese penalti, que efectivamente busca el desmarque, le arrollan y finaliza en penalti, que yo pensé que iba a tirar él, por cierto, pero al final se lo quedó el capitán. Y tiene otra acción en la segunda mitad que podía haber adelantado la Deportiva, un balón en una pared que creo que fue con Alex Mula, que se queda solo delante del portero, se duerme un poquito, le falta esa chispa, ese segundo para disparar y al final se la rebaña el defensa en una acción que si el defensa ha llegado un segundito más tarde, bien podía haber sido penalti, pero que es cierto que llegó perfectamente a balón. Más allá de eso, el partido de Costa, mucha lucha, nos tiene acostumbrados a ello, algún balón ganado por arriba, pero bueno, es cierto que no es el jugador todavía al que estábamos acostumbrados antes de la lesión. Ahora, yo tengo fe en que Costa volverá, por supuesto. Bueno, pues yo como sí que se le ve que se le ve como muy estresado y mete mucho el cuerpo. Parece que Yuri cuando últimamente va mucho a proteger el balón y ahí pierde. Yo creo que él pierde, ¿no? Que es, no sé, es algo que por ejemplo el Pau Torres no se le veía, ¿no? Que pueda conducir un poco el balón y llegar a portería y rematar. El Pau es más un tío de estar en el área, que se la pongan y meterla. Lo veo así, porque al principio cuando salía de titular estaba no sé, parecía que estaba perdido, ¿no? No sabía si andaba a setas o a roles, no bajaba balones, se le veía muy perdido. Pero yo, sin embargo, lo ves en el área, tío, y es que te da seguridad de que el tío algo va a pasar si el tío está en el área y si nosotros al rival lo metemos en su área y colgamos balones, este chaval va a meter, va a enchufar, ¿eh? Ángel, Yo, indulto yo, si me a permitís, Pau. sí. Es que vamos a ver, un jugador que jugó en una cantera del Real Madrid y que luego en una cantera o en el filial de la Unión Deportiva Las Palmas anota 26 goles, algo tiene que tener. Luego, claro, llega aquí y lo ves jugar y dices, tú, este chico no da nivel para Primera Federación y irá muy justito en Segunda Federación, ¿no? Digo, este para jugar casi en el Bembibre. Pero muchas veces yo creo que la cabeza influye muchísimo, ¿no? Él venía de una mala primera vuelta en un equipo con mucha exigencia, tanta exigencia o más que la nuestra, porque no, el Ibiza no deja de ser un recién descendido de segunda división con el único objetivo de volver al fútbol profesional y allí no le salieron las cosas. Tuvo muchos minutos, muchas oportunidades y sin embargo solo anotó un tanto. Y bueno, cambiar Ibiza por Ponferrada es un cambio brutal y no sé, yo creo que a lo mejor llegó sin confianza ninguna, con miedo, no supo adaptarse, pero bueno, lo veías como muy parado, como sin actitud incluso, ¿no? Le veías que no, que estaba totalmente fuera del grupo. Y al final los jugadores necesitan un cambio de chip y a lo mejor estos con un gol simplemente te cambia todo, ¿no? Te cambia la mentalidad totalmente, te cambia la cabeza, la forma de jugar y un gol te da esa confianza para que parezca de la noche a la mañana un jugador diferente. Y eso es lo que está apareciendo desde la semana pasada, ¿no? Veremos a ver si no estoy en los flor de un día, pero yo estoy convencido que marque 3, 4, 5 o se queden esos dos goles, vamos a ver un Pau Ferrer en estas 5 jornadas que restan más parecido al de estas 2 últimas jornadas que el que habíamos visto en los partidos anteriores. Yo eso es lo que quiero al menos pensar, que no puede ser tan malo, ¿no? Jugador que el currículum es muy escaso porque solo tiene 21 años, pero que sabemos que sí sabía marcar goles. Entonces, bueno, poco a poco tiene que entrar en dinámica y yo creo que esto marcar en 2 semanas seguidas le va a venir fenomenal. Y lo de Costa es todo lo contrario, ¿no? Costa estaba en un momento espectacular, le salía absolutamente todo, balón que pillaba en el área, balón que iba para la cazuela, marcó 8 goles, no sé, en 15 o 16 partidos, justo cuando se lesiona el Lugo estaba en su mejor momento y claro, después de esta lesión que al final se alargó bastante más en el tiempo de lo que todos pensábamos, pues ahora lo ves al revés, lo ves totalmente sin confianza, un poco perdido y bueno, yo creo que también necesitaría marcar para volver a coger esa confianza necesaria y ser una pieza importante para el equipo. Rafa, ¿no te dio la impresión de que ese penalti le hubiera venido muy bien para esa recuperación anímica a Alex Costa? Que lo hubiera tirado. Sí. Claro, ahora tiene los galones Borja Valle, ¿no? Es el que los está tirando. Esto es como si, claro, un chaval cuando estaba Yuri estos años atrás, está Yuri en el campo y le dices, venga,
te lo dejo tirar a ti. Que lo podía haber hecho, Borja Valle, pero claro, hay que estar en ese momento en el campo. A lo mejor si el partido fuera en vez de 1-0, 2 o 3-0 ya, igual sí se lo hubieran dejado tirar, no lo sé, pero seguramente sí lo hubiera venido bien, anímicamente. A lo mejor si lo tira y lo falla, vete tú a saber. Peor todavía. Quién sabe. Con Yo creo que 1-0 si solo en el fuera, marcador. si fuéramos 1-0 y el penalti fuera para el 2-0, igual se lo hubiera dejado tirar, pero así, no sé. No, Íbamos 1-0 ya, ¿no? No, no. no, Ah, el 1-0. sí, vamos 1-0, sí, Íbamos efectivamente. 1-0 Fue, ya. Ah, fue sí, pues el mira, 11 de pues Bustos, Íbamos sí. 1-0, Manolo, pero claro, es digo verdad, yo sí que que si marcó hubiéramos ido Bustos. ya 2-0, si hubiéramos ido ya Marcó 2-0, Bustos. pues ahí Pues sí igual que sí se se, lo dejaban bueno, tirar. ¿Quién pero de sabe? todas maneras, igual si lo tira y lo falla, no sé, vamos, lo que podía haber pasado. Entonces, mejor casi esas responsabilidades, yo no se las pondría ahora mismo al chaval, ¿eh? No sé, pues yo lo veo así, ¿eh? Ahora bueno. Yo también. Es que además pasa otra cosa, que Borja Valles, el capitán, sabe de la importancia de que no se puede fallar ahora y de que el penalti había que meterlo sí o sí, y es él el Eso que es. toma la responsabilidad, o sea, como capitán que es, y a mí me parece lógico y adecuado, o sea, que hizo lo que debía, o sea, es ejercer de capitán, de líder, y decir, aquí estoy yo y tengo que tomar yo la responsabilidad, y esto es como si nos estamos jugando al ascenso, hay un penalti, es que el que lo tiene que tirar es como cuando estaba Yuri, o sea, es que no lo va a tirar otro, lo va a tirar él. Otra cosa es que él no esté en el campo. O bueno, eso, que vamos 3-0 y hay un penalti y le dice, no, tíralo tú, que eso lo vemos también. Dice, no, no, tíralo tú. Pero en ese momento, 1-0, que puedes poner un poco de distancia, que dar tranquilidad al equipo, verte que puedes ganar el partido, yo creo que hizo lo adecuado y lo apropiado y lo que tenía que hacer, vamos, Borja. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Adri. Luego, hombre, si hay un penalti con un 1-0 en el marcador, como estaba en ese momento el electrónico, y Borja Valle, imaginaros que ya lo hubiera retirado el entrenador, que ya no estuviera sobre el campo, y si estuviera este chico, Alex Costa, pues no sé lo que haría ahí. Yo creo que sí, no, ahora mismo igual lo sabéis vosotros mejor, pero posiblemente sea el segundo lanzador, ¿no? Pues Alex Costa no sé en qué posición de lanzador estaría ahora mismo. Sé que los penaltis los lanza siempre que está disponible Borja Valle, pero bueno, como Igual lo tiraba Geray, no lo sé. tampoco es habitual que nos piten penaltis por algún motivo, pues no hemos podido disfrutar de saber quién es el segundo lanzador del equipo. Bueno, chicos, Si los pitaran a pares como los pitan en otros como los sitios, pitaran pues en otra zona, ya, ¿verdad? sí, ¿verdad? Que por cierto que hubo otro penalti que no quiso pitar el árbitro. Que por cierto, yo tengo que decir que a mí me parece de los mejores arbitrajes que hemos tenido en el Toralín, si Estoy no de el mejor acuerdo. esta temporada. Estoy muy de Y acuerdo. sí que yo creo que el primer tiempo fue perfecto y sí que en el segundo tiempo al final no quiso, porque hubo un par de jugadas en las que podía haber sancionado a algún jugador de Osasuna B. Creo que no lo hizo porque ya tenía tarjeta y no quería dejar a los Osasuna B con un jugador menos. No quiso, o sea, porque de hecho hubo una que yo le vi que se echó la mano atrás y cuando vio el jugador que era, o sea, se detuvo. O sea, yo me quedé con la imagen y luego creo que no quiso pitar otro penalti, o sea, no lo quiso pitar, porque era un penalti, vamos, más gordo y más grande que el del primer tiempo, pero bastante más. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, son cosas, a lo mejor desde donde estaba ya tampoco le pareció tanto, o le parece que se tiró más el jugador. Yo lo que sí quiero decir es que me pareció de lo mejorcito de arbitrajes. Es más, tengo que decir que la otra mujer que nos ha pitado, que fue en Barcelona, también me pareció un gran arbitraje, bastante superior a la mayoría de árbitros que hemos tenido esta temporada. De descuento para este primer programa de la hora deportiva. Si queréis añadir algo más, vamos a finalizar con las ruedas de prensa, con algún titular, alguna frasecilla que me he dejado aquí apuntadita porque bueno, me ha impactado escucharla. Si queréis aportar algo más antes de que cerremos con esto, sentíos libres. El micrófono es vuestro. Yo creo que ya hemos analizado bastante, bueno, no en profundidad, pero bueno, bastante lo que pasó, ya hemos destacado muchas cosas y tampoco vamos a aburrir a la gente el primer programa. Habrá tiempo Pues para mirad, debatir. entonces paso con la rueda de prensa de Javi Rey pospartido. Titulares solamente, ¿vale? Titular de Javi Rey. A la primera pregunta. Contesta, no me valía el empate. Hicimos cambios muy ofensivos. Aparte, nos reconoce que el ancho está tocado. Nos reconoce que Markel está tocado. Que Doué, como os decía antes, está tocado. Y
La frase que a mí me impactó de la rueda de prensa es cuando le preguntan, pues, por el rendimiento del equipo, de la plantilla y sobre todo por los cambios al inicio del partido. Y la frase es textual: creo mucho en el colectivo de la Deportiva. A pesar de que no tengamos las mejores individuales de la liga, posiblemente como equipo podemos ser el mejor de la categoría. Yo creo que esto define muy bien lo que es la Deportiva a día de hoy, el compromiso que tiene la plantilla, pues con el vestuario, con el cuerpo técnico y demás. Los jugadores se están dejando el alma. Creo que el camino que tomamos el otro día en el Toralín de apoyarles y de empujar como se venía haciendo años atrás es acertado, y creo que por esta vía llegarán cosas bonitas y cosas importantes de disfrutar en esta temporada. Solamente quería cerrar con esto. Os agradezco a todos que hayáis estado en este primer programa, a todos los que habéis colaborado, a todos los que nos habéis escuchado. A partir de ahora los programas serán semanales, como veníamos haciendo. Quizás pues, de cara a un hipotético playoff, en caso de que nos toque ascender en playoff, pues haremos prepartidos o, bueno, modificaremos un poco la estructura, pero a priori quedaos con que este va a ser nuestro horario y valoraremos internamente qué hacer con el baloncesto, porque la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Sin más, agradeceros, como digo, a todos que hayáis estado aquí. Muchísimas gracias, Borja, Ángel, Manolo, Ricardo, Rubén, Marco. Muchas gracias por estar aquí.